nací en el hospital, lógicamente, porque en mis tiempos ya los niños nacían en el hospital, no era como antiguamente que nacían en las casas. Y según me cuentan, porque yo eso no lo recuerdo, era muy chiquitita, pues los primeros años de mi vida lo paso en la barriada de Periaña, en San José, que allí mis padres habían comprado su piso de recién casado. Como yo fui la primera, yo soy la primera de 4 hermanos, la más mayor, pues paso mis primeros añitos allí en Periaña, de lo que no recuerdo pues absolutamente nada, solo sé por fotografías, ¿no? Y luego pues ya nos vamos a vivir, claro, nosotros, mi madre, pues como solía ocurrir antiguamente, era ama de casa, dejó de trabajar, entonces pues tuvo a sus niños todos muy seguiditos. Mi hermano David, que es el que me sigue, pues me lleva, bueno, yo le llevo 21 meses nada más, ¿no? Luego nació Paco, que se llevaba con David 2 años, en fin. Más tarde vino la chiquitilla, que era la escurriura, como decimos, ¿no? Que yo ya era mayor cuando nació mi hermana, tenía 14 años, ¿no? Entonces, claro, mi madre tenía a los niños muy pequeños, vivía en un cuarto piso sin ascensor en Periañez y quería irse a una casa a planta baja, y fue cuando nos mudamos a la calle Cádiz a vivir, y allí ya he vivido yo pues hasta hace muy poquito, la verdad, porque mis padres se vinieron a vivir a La Velada, que es donde vivo yo, también hace muy pocos años, y yo he vivido toda mi infancia y mi adolescencia, la he vivido en calle Cádiz. Y bueno, ¿cómo fue mi infancia? Mi infancia fue una infancia, aunque suena tópico, muy feliz. Además, una infancia muy de niña. O sea, yo he sido muy niña siendo muy niña. O sea, yo en un cachito de mi corazón todavía sigue estando esa niña, ¿no? Porque yo vivo las cosas de una forma muy apasionada, como la viven los niños. Los niños se ilusionan mucho, exactamente con el corazón, ¿no? Los niños se ilusionan mucho con todo, ¿no? Todo le parece una aventura, y a mí me ocurre exactamente igual todavía, ¿no? Entonces, pues, claro, lo que pasa con eso es que las personas que somos tan apasionadas, las cosas malas las vivimos con un pesar tremendo, pero las buenas las disfrutamos como nadie, ¿no? Y yo no sé si es un defecto o una virtud, pero a mí me gusta ser un poquito niña para las cosas. Porque ya te digo que mi infancia fue una infancia muy feliz, aunque suene atópico. Yo fui una niña que jugó mucho, que se divirtió mucho, que tenía 2 hermanos varones, con lo cual fui muy macho pingo, jugaba a todo lo que jugaban los varones en mi casa. Al baloncesto, al fútbol, yo era la portera, claro, porque ya de delantera era demasiado, a las canicas, al fuerte de Comanche, de los americanos, a los indios, al boxeo. Una cosa tremenda, muy macho pingo en casa. Luego en el colegio pues jugaba lo que jugaban las niñas, los cromos, que es una tradición que se ha perdido, es una pena porque era algo muy bonito. Jugaba a la comba, jugaba a saltar al elástico y jugaba pues a lo que jugaban las niñas. Y fue una infancia muy feliz. Y nosotros luego los fines de semana pues salíamos con mis padres todos los fines de semana. En primavera íbamos al campo con mis tíos, con mis primos. Yo tengo de aquello unos recuerdos muy especiales porque además mis primos a los que yo me refiero no son primos hermanos, son primos hermanos de mi madre, pero para mí son mis verdaderos primos hermanos, es la familia de los Bonpatí, ¿no? Manoli, Miriam, Inma, Miguel Ángel, Raquel, esos son mis verdaderos primos, con los que yo me he criado y con los que he vivido momentos inolvidables, ¿no? Y luego también guardo unos recuerdos muy bonitos de mi infancia, del verano, de los veranos, porque mis padres alquilaban una casita muy chiquitita en Puente Mayorga. Y allí en Puente Mayorga, pues la verdad que yo he vivido, yo creo que los mejores momentos de mi infancia, porque claro, aquello es una barriada de San Roque, y entonces allí era como nuestro pequeño parque de atracciones, porque aquí en la línea, siendo nosotros niños, no nos dejaban salir a la calle solos, pero allí sí. En aquellos tiempos tampoco se conocían tantas barbaridades como se conocen ahora, ¿no? Con los niños. Entonces, cuando llegábamos a Puente Mayorga, pues gozábamos de una libertad tremenda, ¿no? Teníamos una pandillita de niños y de niñas, pues no sé, recuerdo ahora mismo, me viene a la cabeza Belén Brioso, la hija de Antonio Brioso, Pili Brioso, la hija de Ángel, Loreto Sánchez de Perfumería Yedra, la hija de Yuli. Teníamos una pandilla fantástica, mis hermanos, mis primos, como te digo, y luego también pues algunos chiquillos de San Roque, de la familia de Ardana, de Algeciras, en fin, éramos una pandillita de niños y nos juntábamos por lo menos 20, ¿no? Y pasábamos unos veranos estupendos. Además este amigo mío tenía un barco y estábamos siempre subidos en el barco y siempre bañándonos y jugábamos por todo el pueblo, por toda la barriada, y era pues eso, ya te digo, nuestro pequeño parque de atracciones. Cuando llegaba el verano mis padres se pasaban allí 4 meses, nos íbamos en junio, 1 de junio, o nos veníamos a final de septiembre.
desde los 3 añitos hasta los 14 estuve en el Colegio de las Monjas, en el Providencia Sagrado Corazón, y es un colegio al que yo le tengo un cariño enorme, a pesar de que mucha gente dice, uy, el colegio de monjas y tal. Yo en ningún momento me vi sometida a ningún tipo de régimen, ni nada por el estilo. Es más, yo agradezco a mis padres que me inscribieran en un colegio católico, porque yo soy católica, profeso además esa religión, y me siento muy orgullosa de haber estado en el Colegio de las Monjas porque me inculcaron unos principios y unos valores que yo he intentado siempre llevar a gala, ¿no? Es difícil no caer a lo mejor en distintas tentaciones que te ofrece la vida, pero a mí me enseñaron muchas cosas muy bonitas. Y en ese colegio pues yo empecé muy chiquitina, con 3 añitos, ahora es preescolar, antes era maternales, luego el parvulario y luego ya pues empecé la EGB y ahí la terminé. Y allí paso unos momentos, como digo, preciosos, marcada por las monjas que había, que ya no hay monjas en el Colegio de las Monjas, pero sí que en aquellos momentos, pues no sé, recuerdo con mucho cariño a Sor Concepción, a Sor Ana, a Sor María, que era una monja atípica, pero que a mí me caló muchísimo, y luego al profesorado que sigue estando en el Colegio de las Monjas, son las mismas. Además yo siempre les digo que parece que están en formol, porque están todas iguales que cuando me daban clase a mí, o por lo menos es la sensación que yo tengo. Paqui, Conchi, Inés, Eva, todas, pero hay una, siempre yo pienso que a todos nos marca un profesor o una profesora en nuestras vidas, ¿no? Y luego en el instituto fueron otros, pero en el Colegio de las Monjas hubo una profesora, yo siempre además la conozco por la señorita Ana Mari, mi señorita Ana Mari, ¿no? Y ella me marcó totalmente en mi infancia, porque además ya no era tal infancia, ya cuando Ana Mari se hizo cargo de mi curso, yo estaba en sexto, ya empezaba a ser una mujercita, ¿no? Como se suele decir, y ella pues me enseñó muchas cosas a nivel académico y me enseñó muchas cosas de la vida, ¿no? Como persona la recuerdo como una niña seria, una niña interesada por aprender, una niña con un afán increíble por hacerse notar, por tener su sitio, una niña coherente en sus pensamientos cuando era pequeña. Yo ya le he perdido el rastro cuando ha sido más mayor, pero ella siempre ha sido muy defensora de las ideas que tenía y de lo que quería. Ha intentado muchas veces convencer de algo. Yo recuerdo cuando hablábamos de un autor, de una obra literaria, cómo intentaba contra viento y marea de que se le reconociera lo que ella pensaba, aunque estuviera completamente distorsionado. Ella además me inculcó el amor por las letras. Ella era mi profesora de literatura y de lengua española, y me inculcó ese amor por las letras que yo ya tenía, porque siempre las mates han sido un poco un escollo para mí, aunque nunca llegué a suspenderlas. Yo sí siempre me empollona de mucho codo, de estudiar más que nada, ¿no? Pero sí que me gustaban más las letras, pero con Ana Mari fue decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, lo que sea tiene que ser relacionado con las letras, porque ella me ayudó, además me inscribió en muchos concursos de redacción, porque sabía que se me daba muy bien, ¿no? Yo participé en concursos de la Coca-Cola, de esto a nivel de Andalucía. Recuerdo perfectamente que redactaba muy bien. No le gustaban los temas cotidianos y ordinarios en las redacciones. A ella le gustaban temas trascendentes, hablar a lo mejor de algún autor en especial, siempre siguiendo lo que te estoy diciendo. Una redacción que no fuera solamente hablar de un tema, sino qué aporto yo a eso. Yo recuerdo que cuando mandaba a leer y mandaba a hacer un comentario de texto en la opinión personal, generalmente su opinión personal era 3 veces más el contenido de lo que había expuesto a lo mejor en el argumento o en la obra del autor. Y la verdad es que siempre le ha gustado mucho escribir y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ha redactado muy bien. Se le daba muy bien y ella me apoyaba mucho para que escribiera, y yo pues le estaré eternamente agradecida por todo lo que me enseñó. Es más de esas personas que tú la ves por la calle y te da un respinguillo el corazón, ¿no? Pero cuando la he visto por la calle yo sé que yo tengo un sitio, yo tengo mi sitio, porque igual que te he dicho que la recuerdo como estudiante de esa manera, también la recuerdo físicamente como una niña, ya te lo decía antes, ¿no? Esa morenita con los ojos profundos, lánguidos, que nunca sabe qué es lo que está pensando, y igual que antes me resultaba muy curioso y un reto, ¿no? Saber llegar hasta ella, esa mirada que nunca te decía claramente lo que quería. Pues igual ahora cuando la veo por la calle, pues noto perfectamente la alegría que siente, ¿no? O la satisfacción que le produce que nos encontremos en un momento determinado, o saludarnos, y a veces nos quedamos, yo pienso, hasta con las ganas de decir, ¿y por qué no estaremos más rato charlando? Porque es muy grata la relación que hemos tenido ambas. Yo me siento orgullosa de haber sido su maestra y de haber podido transmitir de alguna forma unos conocimientos y una forma de pensar y unos sentimientos a una chica como ella. Mis recuerdos van conmigo.
cuando quiero y sin querer, que no piensen que me olvido de mi tierra alguna vez. Y es el mar que llevo dentro, aquel mar de mi niñez, que hoy aún me está doliendo, como duele lo que quieres. También no puedo olvidar mi estancia, digamos, en casa de mis abuelos, porque mi madre, como he dicho, pues tenía los 3 niños muy seguidos, entonces los varones estaban en el colegio salesiano y yo estaba en el colegio de las monjas. Claro, para mi madre era muy difícil llevarnos a los 3 al colegio a la misma hora, en fin, se le complicó mucho el asunto. Y yo, pues tenía especial debilidad con mi abuela, mi mamá Lina, con mi abuelo, mi papá Paco, con mi tía Paqui, y que vivían juntos, y entonces pues yo en aquella casa estaba como en la mía, ¿no? Y mi madre decidió que me fuera a vivir de lunes a viernes a casa de mis abuelos. ¿Por qué? Pues porque el colegio de las monjas, ellos vivían en calle Sol, bueno, era General Sanjurjo al principio, luego ya fue calle Sol, y estaba muy cerquita del colegio de las monjas. Entonces pues mi abuelo me llevaba, luego ya incluso yo ya era más mayorcita, yo podía ir sola, no es lo mismo que ir desde calle Cádiz hasta allí, que tenías que cruzar más o menos la ciudad entera. Y entonces pues pasé gran parte de mi infancia viviendo en casa de mis abuelos y la verdad, pues tengo que decir que claro, como yo era allí la única niña, pues me mimaban muchísimo y me tenían como la niña de sus ojos, ¿no? Y yo creo que me sigue teniendo mi abuela, yo creo que, hombre, es difícil que los abuelos tengan un favorito, pero tiene una especial debilidad conmigo. Y mi tía Paqui también, ella es soltera, vive con mi abuela, y mi abuelo también la tenía conmigo. Lo que pasa es que mi abuelo ya falleció, murió. Ha sido, yo creo, la única muerte que yo he llorado, afortunadamente. En los 36 años que tengo no he tenido que llorar otra muerte de ningún familiar y ojalá que pase mucho tiempo, es ley de vida lógicamente, pero ojalá pase mucho tiempo. Pero lo de mi abuelo me marcó mucho. Antes había fallecido también mi abuela, que lo sentí muchísimo lógicamente, pero lo había tratado menos porque tuvimos poco contacto, ¿no? Entonces pues, hombre, fue un impacto, pero no fue como lo de mi abuelo, que fue aquello una cosa tremenda, porque claro, me había criado con él, ¿no? Había sido pues, mi papá Paco, otro padre para mí. Él era muy conocido en la línea, además, porque llevaba la barra de la Unión Deportiva y luego fue conserje en la Unión Deportiva y se le dieron incluso algunos homenajes, ¿no? Cuando ya se jubiló, un hombre muy querido por todo el mundo, un hombre recto, pero muy bueno y conmigo muy cariñoso siempre, ¿no? Y siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Yo sentí muchísimo la muerte de mi abuelo, fue una cosa dolorosísima para mí, ¿no? Es algo que con el paso del tiempo yo creo que no he llegado a superar, la muerte de mi abuelo, porque, hombre, era relativamente joven, tenía 75 años y estaba muy bien y muy lozano y a mí me dio mucha pena que se fuera mi abuelo porque creo que me hacía falta todavía, ¿no? Es más, yo, como soy creyente, ya he dicho que soy creyente, yo tengo esa sensación de que mi abuelo está ahí, siempre, conmigo, y que está velando siempre por mí, que me ayuda, que me echa una manilla, porque él ha sido, yo creo que ha sido alguien muy especial en mi vida, ¿no? Una vez que termino en el colegio de las monjas, bueno, hay una anécdota muy curiosa, y es que la que era directora aquel entonces en el colegio, cuando estaba yo en octavo, pues me llamó, Sor Concepción, a mí y a 2 o 3 niñas más, para preguntarme si quería ser monja. Claro, por si teníamos alguna vocación, ¿no? Y entonces pues, no, yo le dije que no. De las que llamaron a 5, de las 5 una, Esperanza se llamaba, pues dijo que sí, que ella quería ser monja, las demás dijimos que no. Y, hombre, el llamarnos fue precisamente porque éramos buenas estudiantes, porque habíamos sido unas niñas buenas, niñas que
que habíamos destacado en ciertas cosas ahí en el colegio, ¿no? Y bueno, pues yo lógicamente tenía claro que no quería ser monja, ¿no? A mí me tiraba más otro tipo de vida, pero me hizo mucha gracia aquella anécdota, aquella entrevista que tuve con Sor Concepción y bueno, la recuerdo con mucho cariño. Termino el colegio y empiezo el instituto en el Menéndez Tolosa, un centro del que guardo recuerdos entrañables, pues de principio a final, la verdad, porque empecé con algunas compañeras mías del colegio, aunque perdí el contacto con otras, porque claro, ya nos fuimos dispersando, cada una se fue a un instituto distinto, entonces tienes que empezar a hacer nuevas amistades, y ahí es donde empieza pues mi amistad con mi amiga del alma, que sigue siendo como mi hermana, que es Corina, ¿no? Con la que sigo manteniendo una relación en la medida de lo posible, porque claro, ya cada una tiene su familia, sus historias, pero sí que sigue estando ahí en mi corazón y para ella también quiero tener un recuerdo, ¿no? Entonces pues empiezo el instituto, sigo con la misma idea de que me gustan las letras, y cuando ya tengo que decidirme si letras o ciencia, pues lógicamente me decido por letras. Y en primer debut conozco a otra profesora que marca mi vida, que es Mai, una profesora fantástica, que además en segundo debut se convierte en mi profesora de teatro también, una asignatura que tenía optativa, y yo cogí teatro porque siempre me había gustado mucho a mí el mundo del arte, del teatro, del cine, de todo lo que sea el espectáculo, siempre me ha llamado mucho la atención, y con ella montamos la casa de Bernarda Alba y Agustín Martín, que sigue ejerciendo también como profesor de griego en el instituto, y que a mí me impactó mucho. Yo tenía claro que quería hacer algo de letras, y me gustaba mucho la docencia. Yo había dado clases a niños, desde que yo era muy chiquitilla yo daba clases a los niños más chiquitillos todavía, ¿no? Pero claro, también había algo que me tiraba mucho, que era el periodismo. Y a mí me dijo mi padre, si te gusta la docencia y te gustan las letras, pues vete a Sevilla, como tenía previsto, estudia filología, algo que tenga que ver con letras, que te prepare para luego dedicarte a lo que quieras. Si quieres el periodismo, pero por lo menos que tengas una formación, ¿no? Y a mí me hacía mucha ilusión irme a estudiar fuera, pero yo tenía un conflicto, porque yo siempre he sido muy responsable. Entonces éramos 4 hermanos. Ya había nacido mi hermana Rocío, lógicamente, era chiquitita. Por aquel tiempo además cerró Sol de España, el periódico donde trabajaba mi padre, entonces pues, hombre, la familia lo notó, aunque mi padre siempre ha sido un buscavidas, en mi casa nunca ha faltado nada, de nada, porque él siempre ha sabido buscarse la vida perfectamente, para eso es un número 1, para eso y con muchas cosas más, ¿no? Y no es pasión de hija. Y entonces pues, bueno, pues resulta que yo tenía ese conflicto de cómo me voy a estudiar fuera si yo no tengo, o sea, si mis padres no tienen medios económicos suficientes, somos 4 hermanos. Mi hermano iba a terminar también el instituto y querría estudiar. El otro, bueno, era peor estudiante, pero ahí estaba. Entonces, no sabía qué hacer, pedí una beca y me la concedieron. Y por eso me fui a estudiar porque me concedieron una beca. Y una vez allí en Sevilla, además, yo daba clases particulares para poder, aparte de la beca, para mis gastos, con lo cual mis padres no han sabido lo que es tener una hija estudiando fuera. Ellos me echaban una mano cuando yo necesitaba ayuda, pero yo para eso siempre he sido muy independiente. Yo he puesto copas en bares en Sevilla, he dado clases particulares allí en un pisito que fue donde viví. Durante el primer año estuve en casa de una familia de estas que acogen estudiantes, fue una experiencia nefasta, para eso hay que saber, y la verdad que esta familia no tenía ni idea, pero luego ya nos fuimos con mi amiga Loreto y mi amiga Corina, que son mis amigas del alma, como digo, pues nos fuimos a un piso y pasé unos años en Sevilla. Supe sacarle jugo a Sevilla, pero también supe sacarle jugo a la carrera hasta tal punto que la carrera de 5 años, una carrera difícil, porque dentro de la filología las clásicas eran lo más complicado, con muy poca salida, pero bueno, a mí me gustaba. Y terminé mi carrera en los 5 años, con lo cual no me faltó la beca ni un año. Yo estudié por beca siempre, ¿no? Y termino la carrera y me vengo para la línea. Yo siempre tuve claro, yo escuchaba a mucha gente decir, yo ya, una vez que me he ido de la línea, yo ya no vuelvo. Ya se ha terminado, eran tiempos muy malos, corrían tiempos muy malos en la línea, había muchísima delincuencia, la línea estaba sucia, estaba fea, pero era mi línea y yo quería volver a mi línea. Entonces pues me vengo a la línea con la idea de sacarme posiciones para profesor de instituto, lógicamente, para docente. Bueno, también tengo una experiencia porque cuando estaba yo en tercero de carrera me llamaron del Opus, del Colegio Puerto Blanco de Algeciras, para el curso de verano, impartí clases en Puerto Blanco, entonces al terminar también estuve un tiempo en Puerto Blanco, pero con todos mis respetos yo no comulgaba en absoluto con la ideología de ese centro, y entonces pues yo decidí que yo allí no quería trabajar, que yo quería trabajar de una forma más libre, más a gusto, y no me gustaba, ¿no?
Entonces, pues, nada más salir, empiezo a prepararme oposiciones, pero me llama Mara, que tenía una academia privada en la calle Cartella y que necesitaba una profesora de latín, griego e inglés, porque aunque yo no me había especializado en inglés en la facultad, pero sí había estudiado en el Instituto de Idiomas, en fin, impartir las asignaturas de letras, y bueno, que si yo quería trabajar con ella era de ciencia, que yo daba las letras, ella ciencia y tal, y la verdad que me lo tomé en principio como algo temporal. Yo seguía preparándome oposiciones y estaba en Madrid. Y al poco tiempo, bueno, nada más que terminar la carrera, empiezo a colaborar en una radio donde mi padre estaba trabajando y donde además al poco tiempo él empieza a dirigirla, que es Ondas Andaluzas del Estrecho, en la Plaza de la Constitución. Y empiezo a colaborar, hacía un programa los jueves, un programa variado, bueno, pues dependía si era Semana Santa de Semana Santa, del carnaval, en fin, un poco de todo. Pero con el tiempo mi padre me propone que yo haga las mañanas y lo acepté. Y la verdad es que fue una experiencia preciosa. Eran 5 horas de radio, yo sola, porque claro, no había medios, no había colaboraciones, entonces me las tenía que ingeniar para hacer algo muy variado, ¿no? Y bueno, pues empecé a hacer radio y me di cuenta que me gustaba mucho y que cada día me gustaba más. En Ondas Andaluzas pasamos a Radio Estrella, mi padre montó Radio Estrella, desafortunadamente nos la cerraron, solo duró 4 años, pero fueron 4 años también preciosos. Y bueno, la cerraron porque era no ilegal, a mí no me gusta la palabra ilegal, que esas son otras cosas, pero alegal sí, ¿no? Porque no tenía pues el certificado que debía tener y demás, ¿no? Y nos cerraron Radio Estrella, y entonces fue cuando surge la idea, había ganado el Gil en la línea, y nada más cerrarnos Radio Estrella, pues Juan Carlos Juárez se reúne con mi padre, con Pepe Iria, y bueno, pues juntos planifican hacer una radio municipal, en principio donde estábamos nosotros, ahí en la calle Carbonero, pero con la idea de hacer un montaje luego más importante, porque ellos además llevaban como estrategia política, uno de los planes, de los puntos que tenían en su planificación, hacer una radio municipal. Se encargaba de todo esto José Luis García Guillermo, y bueno, pues él tomó las riendas del asunto y se creó en principio una radio municipal, pero a medias también con el tema privado, porque mi padre llevaba pues el asunto publicitario y demás. Ya luego pues todo se legalizó, se hizo como se deben hacer las cosas, y pasamos a la avenida La Banqueta y se monta la radio. Pero José Luis García Guillermo, que es un hombre con muchas inquietudes, él decía que no se conformaba con una radio municipal, que quería hacer también la televisión. Yo no había hecho televisión en mi vida. Miento, tuve una experiencia televisiva en Canal 5, donde una vez me llamaron para moderar una tertulia de carnaval. Y a mí me gustó, pero claro, fue solamente una experiencia aislada, ¿no? Entonces yo no sabía qué iba a pasar con la tele. Y claro, pues a José Luis se le metió en la cabeza que teníamos que tener una televisión municipal, y lo consiguió. Y yo creo que ha sido una de las grandes consecuciones, ¿no?, de este equipo de gobierno. Ha habido muchas, pero bueno, yo pienso que esta ha sido importante porque gracias a esta tele los linenses pues, pueden estar desde sus casas viendo absolutamente todo lo que ocurre en el pueblo, ¿no?, en el día a día del pueblo, en los eventos especiales, en el carnaval, en Semana Santa, en el Rocío, en la feria. Y a partir de ahí pues empezó Noches de Bohemia, empezó la tele, en la radio, el magazine de por las mañanas, junto a mi gran compañero Abel González, para quien yo tengo que tener un capítulo aparte, porque en la vida existen flechazos, y yo tuve un flechazo con Abel González, pero cuidado, un flechazo amistoso desde el primer momento. Yo creo que fue... eso también se lo tengo que agradecer a José Luis, porque él me dijo: te he buscado un compañero con el que creo que vas a congeniar estupendamente. Y desde el primer día no ha habido, en casi 4 años, no ha habido jamás ni un sí ni un no. O sea, siempre nos hemos llevado estupendamente, y bueno, Abel se ha convertido no en mi compañero, no solo en mi compañero, sino en mi compañero, en mi amigo, en mi confidente, en mi cómplice, en mi otro yo. Y yo agradezco a la vida. Yo creo que hay veces que tienes que agradecer las cosas que la vida te da, y yo agradezco a la vida que pusiera a González en mi camino. A mí la afición al cante y al baile me viene desde chiquitita. Yo he sido siempre muy artista, y a mi hija le pasa un poco lo mismo que a mí, ¿no?, que me gusta mucho cantar y bailar. Y la verdad es que lo de cantar siempre se me dio muy bien. Y entonces pues yo además conocí al Rocío. Yo conocí al Rocío con 17 años, que fui con mis tíos.
Yo he conocido el Rocío de todas las maneras habidas y por haber. Yo fui al Rocío a una casa con mucho lujo, con coche de caballo en la puerta, fue mi primer Rocío y me impactó mucho la forma de vivirlo, me impactó mucho la Virgen, lógicamente, y me enganchó. Entonces ya desde los 17 años he faltado muy poquitos Rocíos y con excusas muy justificadas. Creo recordar que fue un año que estaba embarazada, embarazadísima, y entonces pues no me atreví a ir. Y el año pasado, que tampoco fui al Rocío por motivos personales muy míos, pero vamos, que no fui al Rocío en romería, luego sí fui a ver a la Virgen porque me gusta verla en cuando. A mí el Rocío me da un puntito muy especial, ¿no? Entonces, he ido de todas las maneras. Luego además pertenecía a una peña durante unos años, con lo cual pues estaba mucho más cómoda y vivimos pues otros momentos también muy importantes. A mí además el Rocío me ha calado mucho porque he vivido cosas que las tengo muy guardadas y que han marcado mucho mi vida, ¿no? Entonces, claro, entre que yo era rociera y que me gustaba mucho cantar, pues surge la posibilidad de cantar en el coro. Yo estaba en Sevilla estudiando, o sea que era difícil porque tenía que aprovechar cuando venía para ensayar y demás, ¿no? Pero aún así, pues le dije a Juan Genal, que era el director del coro entonces, que sí, que quería, y entré en el coro y la verdad es que aquello fue una etapa preciosa, lo pasé muy bien. Cantábamos de forma totalmente altruista, todo lo que se recogía, bueno, pues al igual que ahora es para la hermandad. Y bueno, pues hemos conocido, yo qué sé, de ciudades de Andalucía, de España, hemos estado en la televisión, hemos estado en Canal Sur, y allí pues hice amistad con todo el mundo y lo pasé muy bien, fui solista del coro, cantaba algunas veces algunos temitas en solitario, algunas introducciones. La niña sueña con dormirse cada noche entre los pinos, con medalla, con alforja y peregrino, con careta de plata. La niña sueña con dormirse cada noche entre los pinos, con medalla, con alforja y peregrino, con careta de plata.
sueña, con dormirse cada noche entre los pinos, con medalla, con alforja y peregrino, con careta de plata, la niña sueña, con dormirse cada noche entre los pinos, con medalla, con alforja y peregrino, con careta de plata, la niña sueña, con dormirse cada noche entre los pinos, con medalla, con alforja y peregrino, con careta de plata. Hágase la tierra como en el cielo, hágase la tierra como en el cielo. Ya no hay nuestro pan de camarilla. Tiempo de primavera, quisiera morir, Dios mío. Quisiera morir, Dios mío. En tiempo de primavera, quisiera morir, Dios mío. En tiempo de primavera, quisiera morir, Dios mío. Quisiera morir, Dios mío, para tener a mi vera y a mi bien del rocío, a mi bien del rocío y a mi gente rociera. Yo quiero andar para sembrar los caminos con tu amor, y al llegar mi atardecer quiero morir en la fe que mi madre me enseñó. Pero llegó un momento en que algunos componentes del coro, éramos jovencillos, pues queríamos formar un grupo. Un grupo principalmente para divertirnos y para, bueno, si pillábamos algo de dinerillo, pues, ¿por qué no? Al margen del coro, nunca dejamos el coro. El coro era el coro y luego aparte lo del grupo. Lo primero era buscar un nombre. Y entonces, pues, había una cancioncilla que nosotros, no sé, pues, cantábamos cuando estábamos con el coro alegre y demás, que decía: a tú te tales ría pita que yo contigo, ay que no, güey. Entonces pues dijimos, vamos a ponerle a tú te tales, que desde luego era un nombre que no pasaba desapercibido, ¿no? Era muy curioso porque cuando nos presentaban en cualquier sitio, nadie nos presentaba bien. Todo el mundo decía el nombre mal, porque era un nombre rarísimo. Y nosotros siempre nos reíamos mucho de aquello. Entonces formamos el grupo Raquel, que es otra gran amiga mía, a la que quiero un montón. Y ella entró en el coro siendo muy chiquitita, y a mí me decía mamá, porque claro, yo era más mayor, y luego pues nos hicimos muy amigas y formamos el grupo Raquel, en un principio el hermano de Raquel, Ismael, que luego por temas de trabajo y demás lo tuvo que dejar, Andrés Gorrillo, Jorge Villatoro, y luego pues había gente que no era del coro, porque claro, teníamos que echar mano de un guitarra, que no teníamos, y bueno, pues buscamos a un chiquillo, un jovencito, que es una monería, y que ahora está triunfando por toda España, con un dúo así flamenquito, se llama Juan Luis. Y luego también estaban dos chicos del carnaval, era Robertito Arenilla e Ismael Lara, que eran gente que no tenían nada que ver con el Rocío, ni con la sevillana, ni nada, pero que, bueno, cantaban estupendamente, tienen unas voces, cantan estupendamente, tienen unas voces fantásticas, y formamos el grupo A Tu Te Talé con un montón de personalidades diferentes. El grupo empezó a rodar y, bueno, pues ya te digo, fue por diversión en principio, porque lo pasamos muy bien, empezamos a montar letras, al principio además lo hacíamos solo con guitarra y cajón, luego ya incluso con playback de música, o sea que la cosa fue yendo a más, cantábamos por todas las ferias de la comarca, mucho en Sotogrande también, en algunas fiestas que se hacían allí en los chalés. Y bueno, la verdad es que nos divertíamos y además pues ganábamos nuestro dinerillo, y hubo quien al terminar pues bueno, se pegaba un viaje o se compraba un cochecito, o en fin, que aquello servía para algo más que para divertirse, ¿no? De todo.
Y bueno, pues surgió la posibilidad de grabar un disco, sin que nosotros lo buscáramos en absoluto, porque ya digo que la principal función del grupo era divertirse y pasarlo bien. Pero nos vio un productor, Salvador Colón, le gustó y nos dijo que si queríamos que podíamos grabar un disquito. Y fuimos a Málaga y la verdad es que vivimos una experiencia también muy bonita porque no todos los días tiene uno la oportunidad de grabar un disco. Estuvimos en los estudios de Toni Carmona, en Málaga, y grabamos un disco que se llamaba El Batiburrillo, que era la canción estrella del disco. Estaban compuestos por gente de la línea, por el Círculo Creativo del Patio, Paco Muñiz, Emilio Rodríguez Fariñas, José Luis García Guillermo, nos compusieron la mayoría de los temas. Y bueno, pues yo no sé si el disco se vendió mucho o poco, yo sé que hay un disco ahí grabado, un CD, que lo tenemos para el recuerdo, que al fin y al cabo era lo que nosotros pretendíamos luego. Que quiero un batiburrillo, no me lo pregunte más. Un batiburrillo es el agua salada, un batiburrillo es palma y compás, un batiburrillo es luna plateada, un batiburrillo es extra para bailar. Paso doble y tanguillo caribeña colombiana, bulería, fandanguillo, rumbita y sevillana, un pedacito de ola, el arte para rumbear, una minita de salsa y un pasito para mezclar. Que quiero un batiburrillo, no me lo pregunte más, un batiburrillo es el agua salada, un batiburrillo es palma y compás, un batiburrillo es luna plateada, un batiburrillo es extra para bailar. Que quiero un batiburrillo, no me lo pregunte más, un batiburrillo es el agua salada, un batiburrillo es palma y compás, un batiburrillo es luna plateada, un batiburrillo es extra para bailar, un batiburrillo es el agua salada, un batiburrillo es. Y ya digo que aquello fue una experiencia preciosa. Yo creo que de toda mi vida, la parte, no es la parte con la que me quedo, desde luego que no, porque hay otras quizá más interesantes, pero a nivel festivo, a nivel de pasarlo bien, de juerga, de diversión, sí que me tengo que quedar con aquella etapa de aquellos años de Atute Talé, porque es que además lo vivíamos con una enorme intensidad. Íbamos por la tarde a hacer voces, a ensayar, a montar el equipo, luego por la noche a cantar, y después de cantar no nos íbamos a casa, sino que nos quedábamos ya juntos, había una unión enorme tomando copas y bueno, nos gastábamos lo que ganábamos luego en ir a cenar, en tomar unas copillas, pero fue una época... Me ha hecho muchísima ilusión y me congratula que existan asociaciones de este tipo que reconozcan la labor, en este caso, de personas como yo, que trabajamos día a día con todo el cariño del mundo y además haciendo algo que nos gusta, que yo pienso que es lo bonito, trabajar en lo que te gusta, y que bueno, el hecho de que te reconozcan ese trabajo pues es algo hermoso, es algo bonito. A mí siempre me ha gustado mucho cantar desde chica y la coral fue, yo creo que uno de los primeros pinitos que yo hice en lo que a cantar se refiere, ¿no? Porque, bueno, yo era muy jovencilla, me eché novio y mi novio estaba en la coral. Y entonces pues él me propuso que, bueno, que por qué no participaba ya que me gustaba tanto. Fui y María Soro, que era una mujer maravillosa, encantadora, pues me hizo una prueba, me dijo que sí, le gusté y que, bueno, tenía voz de soprano, dijo ella. Y entonces pues estuve en la coral unos añitos, coincidí además con Monfrino, con Ana, con una gente maravillosa. Yo era la más chiquitilla de todas, yo tendría unos 15 o 16 años cuando entré en la coral,
Y claro, pues ese ropaje que tenías que ponerte, además como que no le pegaba mucho a una niña, ¿no? Pero aún así yo disfruté mucho también de esos 3 o 4 años que estuve en la coral y cantamos en Algeciras y aquí en La Línea en algunos actos. Y fueron momentos, la verdad, que muy bonitos aquellos de la coral, aunque no era mi estilo, ese tipo de música, pero yo pienso que son etapas y que se recuerdan todas con mucho cariño. El canto famoso, la muy bonita se asoman al gozo. Corren los chiquillos, sacan las mozuelas, lloran las abuelas, saltan los gigantes y los cabezudos. Baila todo el mundo, los chiquillos, Soy cofrade desde que era muy jovencita, pero no tengo conciencia de ello hasta hace algunos años, ¿no? ¿Por qué? A ver, soy cofrade. Soy cofrade ¿por qué? Porque salgo con una cofradía, porque empecé a salir con el silencio de Nazareno y lo hacía porque salían mis amigas y no tenía ningún tipo de algo especial, ¿no? con esa hermandad, simplemente porque mis amigas salían en esta hermandad, pues yo salí con ellas, ¿no? Y la verdad es que la experiencia me gustó, porque yo me reitero en que soy católica y entonces lógicamente pues todo este tipo de cosas me llamaba mucho la atención. La Semana Santa siempre me había gustado por esa belleza plástica tan tremenda, ¿no? Pero realmente cuando a mí me empieza a tirar la Semana Santa es cuando yo empiezo en Dolores. ¿Y por qué empiezo en Dolores? Pues porque un día, un Jueves Santo, veo a Luis Mañasco de capataz con la Virgen dirigiendo a los costaleros y el corazón me dio un respingo. Era un momento de recogida ya de la cofradía y yo sentí que algo dentro de mí se movía, ¿no? Entonces dije, yo quiero pertenecer a esta hermandad, y era la hermandad de Dolores, y desde entonces, tenía yo 17 años, pues soy hermana de Dolores, ¿no? Cayena al monte, y nena que Rocío lleva por nombre, es la paloma blanca de la marima, señora de los cielos, del rociero, la vida misma. Y cuando llega mayo por las arenas se va mi nena, andando un consuelo, solo pa' verte, solo pa'